y se ponían los sacerdotes en el tiempo antiguo, en el pueblo hebreo, para adorar a Dios. Y llevaba 12 piedras aquí en el pecho. Le llamaban el pectoral del juicio, se llama. El pectoral del juicio, así se llama. Y esas 12 piedras preciosas que iban al frente en el pecho, era una piedra por cada tribu de Israel. Vuelve y juega Israel y Dios. Israel y Dios. Dios e Israel. Por eso, pues me parece maravilloso que estén aquí. La mayoría de las vestiduras de danza que se usan en las iglesias cristianas en el mundo, la mayoría están basados en la ropa hebrea. Volvemos a insistir, el pueblo hebreo no tiene folclore como las demás naciones, sino que todo lo que ellos hacen, se vistieron y lo que ellos se visten es para adorar a Dios. O sea, eso no es un folclore, es una cosa que tiene que ver con su relación con Dios. ¿Me comprende? Entonces fíjate lo de Israel cómo es de distinto. Todo es diferente con ese pueblo, todo es diferente con ese pueblo. Así que muchas gracias, Alia y Olguita, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Levanta tu manito, diga, Espíritu Santo de Dios, dame sabiduría, dame revelación, diga, que yo pueda entender cómo son los tiempos finales, que yo pueda tener el sentir y la actitud correcta en los tiempos finales. Espíritu Santo, dame revelación, siembra amor en mi corazón por lo que Dios ama. Espíritu Santo, siembra amor en mi corazón por lo que Dios ama. Y quiero que siembres en mi corazón que si Dios aborrece algo, yo también quiero aborrecerlo. Diga, si Dios aborrece algo, yo también quiero aborrecer lo que Dios aborrece. Espíritu Santo, dame revelación, trae revelación a mi corazón. Yo no vine por información, yo vine por revelación. Y esa revelación la das tú, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Eres tú el que glorifica a Dios Padre y Dios Hijo, y cancelamos toda interferencia del mal del mundo y la carne en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y que se siembre solo lo que es de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y te amamos, Espíritu Santo. Te damos un aplauso de amor, aleluya. Te amamos, Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Alista el primer video, Ezequielito, lo tiene listo. El primero es las partes que visitó Jesucristo, donde estuvo Jesucristo. Antes de que empecemos en ese video, yo quiero decirles algunas cosas sobre Israel. El pueblo de Israel y lo que pasa con la nación de Israel es lo que suceda en Israel. Y lo que pase con respecto a esta nación de Israel tiene un significado profundo y trascendental para todo el mundo, para el resto del mundo. Todo lo que pase en Israel tiene que ver y va a impactar el resto del mundo. Toda nación tiene que ver con los hombres. Toda nación tiene que ver con el invento de los hombres. Esta nación nació porque vinieron unas familias, unas personas de Inglaterra, y como no los dejaban adorar libremente a Dios en Inglaterra, se volaron en una embarcación llamada el Mayflower y se vinieron de Inglaterra, y por esa razón nació este país, Estados Unidos. Pero fueron los hombres los que lo hicieron nacer. En las tierras de la América Latina fueron los indios, habían los indígenas, había esto, había lo otro, había lo demás. Luego llegaron los españoles, hubo una mezcla de problemas, de pelea, y entonces nacen estas naciones. Pero hay una nación que nace por invento de Dios. Dios llama a un hombre llamado Abraham. La humanidad había caído en pecado, se había alejado de Dios. Y después de haberse alejado de Dios, tras Adán y Eva rebelarse contra Dios, va creciendo la rebeldía, va creciendo la violencia, muere mucha gente, y Dios dijo, uy, esta gente se ha vuelto demasiado mala, vamos a borrarla del mapa, y lo borró.
¿Cuándo? En el diluvio universal. Entonces la humanidad volvió a empezar con Noé, sus 3 hijos, Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las esposas de los 3 hijos de Noé, 8 personas en total. Volvió a empezar la humanidad en ese tiempo después del diluvio. Dios dijo, yo no vuelvo a hacer eso, no vuelvo a inundar la tierra con agua, no vuelvo a hacer eso, dijo. Por la maldad del hombre no vuelvo a hacer eso. Así que en señal de ese pacto de que no volví a hacer eso, sale el arco iris. Va pasando los años después de Noé y hay una gente que migra hacia el sur, hacia el norte, perdón, y esos son Jafet. Todos los descendientes de Jafet son los que migraron hacia el norte. Jafet, hijo de Noé. Sem, segundo hijo de Noé, se quedó en la mitad, en el centro de la tierra. Sem, de ahí vienen los semitas. Cuando una persona odia a los judíos, se le llama antisemita, o sea, los descendientes de Sem, hijo de Noé, se quedaron en el centro de la tierra. Hacia el norte migró Jafet y hacia el sur migró Cam, al África, fue a parar al África, Cam. Pero todos venimos de un mismo tronco, todos. ¿Sí me entiendes? Salimos de la familia de Noé. ¿Sí me entiendes? Después fue pasando el tiempo y la gente adoraba las cosas, la rata, los perros, los gatos, el sol, la gente adoraba todo. Así que Dios, del medio de un pueblo idólatra de cosas, llamó a un hombre llamado Abraham. Lo llamó, lo escogió Dios a un hombre para empezar a mostrarle al mundo la relación de Dios con los seres humanos, cómo relacionarse con Dios. Así que Dios escoge a una persona, a Abraham. Le cambia el nombre a Abraham. Le dijo, váyase de su casa, de su tierra, de su parentela, la tierra que yo le voy a mostrar. Yo voy a hacer de a usted una nación grande. Lo voy a bendecir, Abraham. Y le voy a mostrar al mundo cómo relacionarse conmigo. Dios llama a Abraham. Abraham tiene un hijo, el hijo de la promesa. Su esposa era estéril, 90 años, no podía tener hijos, pero porque Dios dijo que iba a tener un hijo, lo tuvo. Ese hijo es Isaac, el hijo de la promesa, se le llama Isaac. Después sigue avanzando, Isaac se casa, tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú no valoró lo que era ser nieto de Abraham, un hombre escogido por Dios, así es de que fue hecho a un lado porque no valoró a Dios. Y entonces Jacob, que sí valoró a Dios, entra en la historia. Cuando Dios le habla a Moisés y se relaciona con Moisés, le dice, y Moisés no sabía quién era él. Dice, pero ¿cómo hago yo para identificarte? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con el correr del tiempo, Jacob, como sigue insistiendo y él quiere una bendición real de parte de Dios, Dios le permite ver un ángel. Y esa noche él agarra al ángel, porque él era bien avispado, Jacob. Y entonces, como era bien avispado, agarró al ángel y le dijo, yo no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Yo quiero una bendición de Dios, pero esa bien buena, bien recargada. Dame una bendición, yo quiero ser bendecido por Dios. Así que luchó con el ángel y lo agarró de la cintura, y el ángel, para no matarlo, porque el ángel lo hubiera con un dedo eliminado, pero no podía hacerlo porque no era la orden que Dios le había dado. Así es de que en esa lucha, ¿sí?, toda la noche Dios no permite que el ángel lo acabe y le dice, ¿cómo es tu nombre, muchacho? Y él dice, yo soy Jacob. Y Jacob quiere decir segundón, uno que nace de segunda. Porque él fue segundo, por eso le pusieron Jacobo. Él nació de segundo, o sea, él era mellizo con su hermano Esaú y salió agarradito dice la historia que salió agarradito, agarrándole la piernita. O sea, bueno, está bien, me ganaste, pero aquí voy juntico. Era bien avispado desde antes de nacer. Entonces le dice Dios a través del ángel, ¿cómo es tu nombre, muchacha? Jacob, yo me llamo Jacob. Ah, bueno, ya no vas a ser más segundón, ya no vas a ser más de segunda, ahora serás Israel. Porque has luchado en la presencia de Dios y has vencido, muchacho. Ahora te llamas Israel. Entonces nace un tipo llamado Israel, por idea de Dios. Ahora ya no se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel.
Dios hizo de ese muchacho una nación. Dios se inventó a Israel. Como ellos han sido tan fregados y tan rebeldes a veces, ellos se han alejado muchas veces de Dios, y todas las veces que se alejaron de Dios sufrieron. Todas las veces que ellos se ponían a hacer lo que no debían, sufrieron y sufrieron y sufrieron. Ese pueblo ha sufrido por siglos. Usted dirá, pero si Dios los escogió, ¿por qué sufren? Por rebeldes. Porque si hubieran sido obedientes con papá Dios, la hubieran pasado de lo lindo. Tóquese su pecho y diga, oí. O sea, nosotros debemos oír, porque si tú y yo somos obedientes a Dios, la pasamos de lo lindo. Si obedecemos a Dios, si vivimos conforme a lo que Él establece, vivimos bien, somos bendecidos, somos prosperados, somos protegidos, todo, pasa todo bien. Porque cuando uno se vuelve todo raro, desobediente, entonces ahí es donde empieza, pregúntele a Israel. Esta nación entonces tiene una historia especial, y por eso lo que pase con ellos va a impactar el resto del mundo. Lo ha impactado, lo impacta y lo va a impactar. Geográficamente está como en el centro de la tierra. Científicamente, de ese pueblo han surgido los sabios más prominentes que ha visto la humanidad. En la antigüedad, Salomón. La gente venía de todos los reinos a darle de todo a él para solo oírlo, pasar 2 minutos con él. Y en la vida en la moderna, en la era moderna, Albert Einstein, judío también. Hasta hace como unos meses la ciencia moderna logró corroborar una teoría de Einstein, hace poquitico. Las olas gravitacionales, ondas gravitacionales, él las descubrió hace un montón de años, ya muerto Einstein, y la ciencia hace unos meses descubrió que lo que Einstein dijo sobre las ondas gravitacionales es verdad. Las ondas gravitacionales, eso lo descubrió él hace años, y ahora que ya no está, la ciencia descubrió que sí existen las ondas gravitacionales entre los planetas, entre las estrellas. O sea, antiguamente se pensaba que había un vacío entre una estrella y otra, y no es así. Toda cosa que pase aquí en la mitad impacta a ambos lados, o es impactada por ambas estrellas. Hay unas ondas gravitacionales. ¿Comprende eso? Y este hombre lo vio hace un montón de años. Él lo vio desde aquí, de la tierra. Albert Einstein, judío. Geográficamente está en el centro de la tierra, científicamente se ha destacado impresionantemente. Tecnológicamente este pueblo ha logrado milagros gracias a la misericordia en la agricultura, en la industria, en la irrigación, porque estaban en medio de un desierto y usted viera. Y usted lo va a ver. ¿Cuántos se le van a medir al viaje? Confiando en Dios. Tecnológicamente impresionante. Políticamente, esta nación atrae la atención de las potencias del mundo. Esa nación. Siglos atrás se metían con ellos y ahora también se meten con ellos. Las potencias mundiales, no sé por qué, se meten tanto con Israel, pero se meten con Israel. Militarmente este pueblo ha asombrado al mundo. En 6 días le ganó a un enemigo superior. La guerra de los 6 días le ganó a la Liga Árabe. En 6 días les ganó. Espiritualmente prácticamente es el centro de la vida religiosa del mundo entero. Jerusalén, Israel. Proféticamente todas las profecías de la Biblia, la gran mayoría de las profecías de la Biblia tienen que ver con esa nación, Israel. Dígame, el pueblo de Israel se ha vuelto un reloj profético de Dios. Según lo que pase con Israel, eso nos indica cuánto falta del tiempo final. ¿Me comprende? Según lo que pase con Israel. Cuando usted abra un periódico, que ya no los abrimos y no que lo leemos por internet. ya nadie se unta de papel periódico, ya nadie, casi nadie. Pero ahora que leemos la noticia, cuando usted mire y no dice nada de Israel, todo está bien. Cuando diga algo de Israel, póngale cuidado, por favor, póngale cuidado. Porque las noticias de Israel tienen que ver con el resto del mundo. A nivel profético, Israel marca la pauta. Marca la pauta. Fíjate que esta tierra fue marcada directamente por Dios.
La indicación de dónde vivían, iban a vivir ellos, se las dijo Dios. Dios dijo, ustedes van a vivir en tal parte. Él les indicó el lugar. Jesucristo no vino a Roma, no caminó en Roma. Jesucristo no caminó en Washington, no caminó en París, no caminó en Londres, no caminó en Caracas, no caminó en Hong Kong, en Tokio. Jesucristo vino a Israel, caminó en Jerusalén. Jesucristo se paró en el Monte de los Olivos, que queda frente a Jerusalén. Y en ese monte de donde se fue, a ese monte volverá. No volverá a París, no volverá a Washington, no volverá a Nueva York, no volverá a Los Ángeles, a Miami, no volverá a Bogotá, no volverá a Buenos Aires, volverá al Monte de los Olivos frente a Jerusalén. Israel. ¿Me comprende? O sea, imposible no ver que es el centro profético de lo que pase a nivel mundial, Israel. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Algunas partes de Israel que el Señor visitó, vamos a mirarlas aquí un momentico, algunas partes que Él visitó, Dios quiera que podamos nosotros ir y pararnos en esos mismos lugares. Hay que darle el sonidito, ojalá no tan duro. Empiézalo con el sonido, desde ahí ya tendrá sonido. Un poquitico más bajito. Lugares donde Jesús anduvo. Hacia el galardón final, sangrando y no me detengo. La gran ciudad ya la veo. Esa es la Belén actual. Belén, donde el Señor nació. Fiebre carnal apagó mi luz interna, ni por feroz ni por tierna logro vivir. La parte de abajo donde vivió Lázaro y Cristo comió ahí y estuvo ahí con Marta, María. Plantas que se dan allá, flores, y que se mencionan en la Biblia. La higuera, mi lucha a Cristo le agrada, el del vigor del acero con que el enebro. Es un imperio de vida, derrotada está la muerte, la grandeza y la alegría. La vid. Es primavera continua, la ciudad de los valientes. El Señor utilizaba lo que el nardo, utilizaba cosas allí a la mano para hablarle a la gente con las parábolas, ¿se acuerdan? Utilizaba las cosas que habían allí mismo en la tierra de Israel. Mandrágora. El español dice que ahí se acaba el video, pero no, él sigue. Creíais que me había olvidado, dice el español. Pero hay otras
otras plantas y flores que están allá y se mencionan en la Biblia. Pero tiene un significado más fuerte. El lirio. La rosa de Sarón. El lirio de los valles y la rosa de Sarón le llama al Señor. Amén. Sí se acabó. Gloria al Señor. ¿Por qué queremos mostrarle estos detallitos? Porque, pues curiosamente, el Salvador del mundo no paseó en otra parte, no caminó en otra parte, sino allí. ¿Me comprende? Entonces, por eso, algunas personas dicen, no, pero es que Israel, ¿por qué? No, pero Dios llamó a ese hombre, Abraham, de él sacó un hijo, Isaac, y luego Jacob, que se volvió Israel. Y toda la historia la tenemos en la Biblia, de quién es Israel, qué pasa con Israel. Y entonces ahora en nuestro tiempo debemos ir mirando lo que ha venido pasando, que nos indica de manera profética el tiempo en el que estamos y lo que viene. Primero, el regreso de los israelitas a la tierra prometida. El regreso de los israelitas a la tierra prometida. Allí donde ellos están, esa era la tierra que Él les prometió al pueblo hebreo esclavo 430 años en Egipto. ¿Me entiende? Donde ellos llegaron, esa es la tierra prometida que Dios les dio a ellos, al pueblo hebreo. Cuando se portaron con tanta desobediencia, Dios dijo de ellos, Deuteronomio 28, 64 al 68, Deuteronomio 28, 64 al 68, y Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y no descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, y serás vendido a tus enemigos por esclavo. Deuteronomio 28, 64 al 68. Aquí le hicimos como un resumen. Del 64 al 68. O sea, Dios los esparció por toda la tierra a los judíos. Ellos perdieron su tierra como consecuencia de su desobediencia. Dios les decía, no hagan lo que ustedes ven que los otros pueblos hacen. Ellos lo hacían. No sacrifiquen a sus hijos a dioses ajenos. Ellos lo sacrificaban. No consulten a divino ni agorero. Ellos lo hacían. No adoren lo que adoran los otros pueblos. Ellos terminaban adorándolos. Por tanta cosa y desvío, el pueblo israelita perdió su tierra. Se quedaron sin lugar donde vivir por siglos. Por siglos. Se perdieron por todo el mundo. Los esparció, como dice ahí, por todos los confines de la tierra. Usted se va a encontrar algún judío en cualquier parte del mundo porque fueron esparcidos por el mundo entero, por su desobediencia. Diga conmigo, Dios los esparció por el mundo entero por su desobediencia. Fue tanto lo que los esparció que, por ejemplo, en Colombia, no sé si en el resto de América Latina se diga ese dicho, pero cuando una persona, por ejemplo, anda por ahí sin casa, en la calle, y anda de lugar en lugar, y no tiene casa propia, y va de un lugar para otro, y nunca tiene como que ni siquiera un puente es propio, entonces la gente dice, anda como judío errante. Sí, es judío errante. ¿Por qué se volvió como un dicho? Porque Dios los esparció por todos los rincones de la tierra. Los esparció como consecuencia de su desobediencia. Fueron bendecidos, fueron librados, fueron protegidos, fueron prosperados, pero igual, cuando estaban bien, luego ya se volvían así, pues, olímpicos, pues, no quiero esto y no quiero lo otro, y se tiraban al charco y se alejaban de Dios, y entonces como se volvieron así, fueron esparcidos por el mundo entero. Tremendo, tremendo, ¿cierto? Pero acuérdese que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Diga conmigo, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígale de enseguida, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tóquese su pecho y diga, Dios es bueno conmigo, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno con mi familia, diga, porque para siempre es su misericordia. Dígale al pastor, dígale, pastor, Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Y como Él es así, misericordioso, bondadoso, lleno de bondad, de misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia. Como Él es así, Él tuvo misericordia de ellos, de todos los judíos. Y entonces, ¿qué hizo? Los volvió a reunir. Mire lo que dice Jeremías 23:8. Jeremías 23:8. Vive Dios, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Habitarán en su tierra después de que perdieron su lugar, después de que se quedaron sin nación. Un pueblo sin nación. Normalmente cualquier pueblo que se queda sin tierra deja de ser pueblo. Cuando una nación pierde su tierra, deja de ser nación. Cuando una nación pierde su tierra, deja de ser nación. O sea que era imposible que ellos volvieran a ser una nación. Era imposible. ¿Por qué? Porque se quedaron sin tierra. Solo un milagro de Dios podría hacer que un pueblo sin tierra volviera a su propia tierra y volviera a ser nación. Solo un milagro de Dios. Se quedaron sin tierra, no tenían dónde vivir. Entonces, en Isaías 43:5-6 dice: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Isaías 43:5-6. Para que usted lo escuche un poquito más cariñoso, yo me busqué Ezequiel 20. En Ezequiel 20, verso 41 al 42. Ezequiel 20, verso 41 al 42 dice: como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Adonai, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Impresionante eso. Dios había dicho a los padres de ellos. ¿Cuáles son los padres de ellos? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas del pueblo hebreo. Y Dios les hizo unas promesas a esos patriarcas. Yo alcé mi mano, dice Dios, y le juré a vuestros padres que les daría esta tierra a ustedes. Ahora están esparcidos por el mundo, pero los vuelvo a llevar a su tierra por el juramento que hice a sus padres. Israel. ¿Me entiende? Algo que tiene que ver en toda la historia de la Biblia, que es imposible ignorar eso. Es imposible ignorar la forma en que Dios habla con ellos. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, a los 3 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, la ONU se reúne y reconoce como nación el 14 de mayo de 1948. Ayer se cumplieron 68 años. Ayer 14 de mayo Israel cumplió años de volver a ser nación. Ayer, por eso usted ve las banderitas aquí. Y por eso hoy hablamos de Israel, porque está cumpliendo 68 años. Y como lo empezamos a decir en el principio del mensaje, todo lo que tenga que ver con ellos impacta al mundo. Ayer 14 de mayo de 1968, ayer 14 de mayo del 2016, se cumplieron 68 años de haber sido como que volvió a la vida. Israel volvió a la vida como nación. Murió como nación hace muchos siglos. La despedazaron, la volvieron una nada. Solo en los campos de concentración de Alemania mataron como 6 millones de judíos.
como 6 millones de judíos. El holocausto se le llama a eso, el holocausto. Es impresionante eso. Fueron arrasados, fueron acabados, fueron vueltos nada. Era imposible que ellos volvieran a ser una nación. Era literalmente imposible. Era literalmente imposible. Así es de que, primera señal de que los tiempos finales han empezado: el regreso de los israelitas a su tierra prometida. Es la primera señal. El regreso de todos ellos a su tierra prometida. En 1948 había en Israel 700,000 judíos. ¿Cuándo? 700,000 judíos. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? 1948. Hoy aproximadamente 7,600,000. Hay casi 8 millones de judíos en este momento en Israel. En Israel. El profeta Daniel pregunta a Dios cuándo serán las maravillas. Le pregunta al ángel que Dios mandó, cuándo serán todas las maravillas de que Israel volvería a su tierra. O sea, cuándo se manifestaría Dios para el tiempo final. Y dice: cuando se acabe la dispersión. O sea, cuando vuelvan a su tierra. Esta es una de las primeras señales de que estamos en los tiempos finales. Diga conmigo: hemos entrado a los tiempos finales. Diga. Segundo, el Señor Jesucristo habló de la higuera y la puso como un ejemplo, la higuera. El Señor Jesucristo habló en Mateo 24, verso 32 al 35, de la higuera aprended la parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para Dios, el Señor estableció que los hombres iban a vivir determinada cantidad, pero luego lo fue acortando Dios cuánta la gente viviría. ¿Por qué? Porque había mucha maldad en el mundo, y ha habido, y se está esparciendo. Para nosotros era normal que una persona entre a un baño, un niño a los baños de niños y una niña a los baños de niñas. Ahora nos quiere meter en la cabeza otra cosa. Para nosotros era normal que se case un hombre con una mujer, pero ahora han determinado los jueces y las leyes que no, que se casan no sé quiénes con no sé quiénes. Para nosotros era normal unas cosas, toda la vida así lo fue. Si un niño nace niño es niño, y si una niña nace niña es niña. Pero no, ahora nos están diciendo que no es así. Entonces, como el mundo se está pervirtiendo de una manera tan horrible, se fue acortando el tiempo de la vida de los seres humanos. Y realmente, aunque antiguamente era mucho más, acuérdese que Matusalén duró como 900 y tanto, el mismo Adán también duró un montón de años, Noé, un montón de años, ellos duraban de 800, 900, o sea que todos nosotros somos unos niños para ellos. Dígame. Todos somos unos niños. Para lo que vivieron ellos, se fue acortando la vida y llegó un momento en que el mismo Dios dijo que entre 70 y 80 vivirían los seres humanos. Ahora, yo sé que hay gente aquí mayor de 80, diga gloria a Dios que el Señor me está regalando más años, y a muchos de nosotros según sea la voluntad de Dios. Entonces, una generación viene a ser entre 70 y 80 años. Una generación entre 70 y 80 años. ¿Y Israel cuántos años cumplió ayer? 68. O sea que Israel ya va para los 70. En 2 años tendrá 70. Y como ella volvió a surgir como la higuera, Israel volvió a surgir como la higuera. Y el Señor dio una parábola con respecto a la higuera. Dice que cuando ustedes vean que vuelve y surge, dice, cuando esté pasando todo esto, dice, entonces está cerca. O sea, el regreso de Él está cerca cuando vuelva y resurja la higuera. Y la higuera es como la planta representativa de Israel. Qué interesante.
esa generación que vea el resurgimiento no pasará sin que antes acontezca lo que el Señor está anunciando. O sea, entre 70 y 80 años de cuando resurge Israel, esa generación no pasará sin que antes venga entonces todo lo que está dicho aquí. Impresionante, ¿no? O sea que estamos como, no se puede decir fecha del regreso del Señor, no se puede decir fecha, tampoco se puede decir fecha del rapto de la iglesia, pero de que estamos más cerca ahora que antes, estamos más cerca. ¿Cuántos piensan que estamos más cerca? Ahora, lo rico del rapto de la iglesia es que nos va a librar de un montón de cosas. Dígale al de enseguida, yo me voy en el rapto. Dígale al de enseguida, yo me voy en el rapto. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a mi Cristo para siempre. En Isaías 66:8, Isaías 66:8, este libro de Isaías, Isaías es entre 500 y 700 años antes de Jesucristo. Antes de Jesucristo se escribió este libro. Isaías 66:8 dice algo que pasó en 1948. ¿Me entiende? Isaías 66:8. Este profeta estuvo entre 500 y 700, entre 700 y 500 años antes de Jesucristo y dijo esto. Escribió por inspiración divina, escribió esto. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos, dice. Dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Dios. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Impresionante. Nacerá una nación en un día. Pregunta la Biblia, 700 años antes de Jesucristo. Antes de que Jesucristo viniera, está el profeta Isaías escribiendo. Dios revela que en un día nacería una nación. La ONU se reúne y el 14 de mayo, por una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en un día volvió a nacer la nación de Israel. 700 años antes de Jesucristo fue dicho esto que acabamos de leer. Impresionante la exactitud de las cosas. No existía ONU, no existía nada de eso, pero Dios dijo que en un día vuelve a ser nación su pueblo y vuelve a ser nación. Y ahora lleva 68 años de ser nación y le quieren quitar ese pedazo de tierra, porque usted sabe que el diablo odia lo que Dios ama. Por eso el diablo te odia a ti, porque Dios te ama. Diga, está vencido en nombre del Señor Jesucristo. El resurgimiento de la nación de Israel. Número 1, señal inequívoca de los tiempos finales. 1, el retorno, el regreso de los israelitas a su tierra. Número 2, el resurgimiento como la higuera, el resurgimiento de la nación de Israel. Segunda señal de los tiempos finales, de que Cristo viene, de que el rapto se aproxima. Tercera señal, en Jeremías 31:23 dice, así ha dicho Adonai de los ejércitos. 31:23 Jeremías, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades. O sea, los judíos, cada uno cuando llegaron de diferentes tierras, cada uno hablaba las lenguas de donde venían. El que venía de Rusia, ruso; el que venía de Alemania, alemán; el que venía de... Todos los judíos estaban hablando todos los idiomas del mundo. Pero se dedicaron los judíos intelectuales en la tierra de Israel a partir de 1948 para que volviera el hebreo. Y en este momento todos los judíos en su tierra hablan el hebreo. O sea, volvió este lenguaje que en cierto modo estaba desapareciendo. Porque al no tener ellos su tierra, por eso yo les decía, una nación sin tierra desaparece. Pero ellos no desaparecieron. Porque como lo dijimos ahora, no fue una nación inventada por hombres.
sino por Dios. ¿Por qué Dios la inventó? Porque Dios quería mostrarle al mundo cómo es una relación de los seres humanos con Él y Él con los seres humanos. Dios le mostró. Cuando Dios te escoge a ti, no es porque no ame a los demás, sino que a través de ti le va a mostrar a los demás que estén cerca de ti qué pasa contigo. Cuando tú estás bien con Él, todas las bendiciones que tú vives, y cuando tú estás mal con Él, todo lo que te pasa. Todo tu alrededor va a ver qué pasa contigo y tu relación con Dios. Cuando Dios te escoge a ti, no es porque no ame a los demás, sino porque los ama. Escoge a alguien para mostrarle a los demás cómo relacionarse con Él. Por eso Dios escogió a Israel. Escogió una nación para mostrarle al resto del mundo cómo se relaciona una nación con Él y Él con una nación. No porque no ame a los demás, sino para mostrarle al mundo cómo es relacionarse con Él. ¿Me comprende? O sea, lo que pasa con ellos pasa con nosotros. Lo que pasa con ellos pasa con nosotros. Nosotros fuimos escogidos como ellos. Y no porque Dios no ame a los demás, no, nos ama a nosotros y va a mostrarle a los demás qué es una relación con Él. Si tú andas bien con Dios, el mundo entero va a ver cómo eres de bendecido y bendecida. Tú andas mal con Dios, el mundo entero va a ver cómo es de tenaz andar mal con Dios. ¿Me entiendes? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Por eso es importante ver qué pasa con ellos, y por qué pasa lo que pasa. Bendito sea el Señor. Cuarta señal, llevamos 3. ¿Cuál es la primera? El retorno de los israelitas a su tierra. Segunda señal, el resurgimiento de la nación hebrea. Tercera señal, ¿cuál fue la tercera señal? La reimplantación del idioma hebreo, o sea que ellos volvieron a hablar su propia lengua, porque el Señor anduvo con ellos y hablaba ese idioma, y los apóstoles hablaban ese idioma, el hebreo. Cuarta señal, en Isaías 35, 1-2, se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Isaías 35 del 1-2. La tierra de Israel, como fue dominada por gentiles y por cantidad de pueblos malos, idólatras y llenos de descomposición moral, como había tanta gente mala en Israel, esa tierra se secó. ¿Tú sabías que los lugares donde más perversión hay, allí no hay agua? ¿Tú sabías que yo me asusté cuando yo viajé a California con la pastora? Íbamos en el avión y yo empecé a tomar fotos de cuando nos acercábamos a Los Ángeles. Eso está rodeado de un desierto impresionante, impresionante. No hay una hoja verde en kilómetros. Hay un lugar en California que se le llama el Valle de la Muerte. Sí, míralo en el mapa. Valle de la Muerte le llaman. California. El centro mundial de la pornografía queda allá. El centro mundial de la pornografía, o sea, de donde se exporta la pornografía para el mundo entero, queda en Los Ángeles, California. De allí se exporta la televisión a nivel mundial, todo el degenero de hombres y mujeres y de todo por televisión, por películas. Y la sequía que hay allá es terrible, los incendios todo el tiempo. Entre más depravación hay en un lugar, en los seres humanos, más sequía, más miseria, más sufrimiento. ¿Me entienden? Entre más degradación moral hay, más sufrimiento hay en la misma tierra. En la misma tierra. La misma tierra se seca, no hay verde. Se pone seco todo, no hay fruto. Entonces eso le pasó a Israel, se secó, se marchitó cuando estuvo llena de otras naciones. Inclusive cuando llegaron a dominar allí, el que acabó con Israel en cierto modo, ya el templo estaba, pero lo volvieron a destruir. Porque se acuerda que Cristo mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra, el templo lo tumbaron.
pero fue vuelto a reconstruir y ampliado cuando Herodes. Pero después llegó Tito, el emperador romano, y destruyó Jerusalén otra vez, acabó con todo. Así es de que el Señor hizo que volviera el pueblo hebreo y reconstruyó a Israel. Y al reconstruirlo otra vez, ahora volvió a florecer. Aunque era un desierto, volvió a florecer. En este momento no es raro que usted encuentre en Nueva York, en Londres, en París, que usted encuentre bellas flores de Israel. Las exportan al mundo, flores de Israel. Pregunte por las flores de Israel. ¿Usted vio esas tan hermosas? Son de Israel. Y era un desierto, pero Dios lo hizo volver a florecer. Dios lo hizo volver a florecer. En Ezequiel 36:30 dice: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos. Exacto. Impresionante, ¿no? Como Dios es bueno y su misericordia es para siempre, aunque ellos se rebelaron, Dios tuvo misericordia de ellos, así como la tiene de nosotros. Aunque tenemos errores y fallas, y aunque a veces por años un cristiano dura alejado de Dios, a veces hay cristianos que se alejan de Dios, se pueden hacer cosas que jamás habían hecho, inclusive ni siquiera cuando eran inconversos hacían eso, y luego se entregaron a la maldad, y por años se alejaron de Dios, y Dios es tan misericordioso que de un momento a otro agarra a esas personas que se han alejado por años de Él y están haciendo cosas terribles, las agarra, y tal vez las agarra duro y los hace llorar. Pero en ese agarrarlos y hacerlos llorar, los vuelve a traer a la casa para salvarlos, a ellos y su familia. Denle ese aplauso al Señor, amén. Aleluya. Gloria a Cristo para siempre. En el Israel de hoy se han plantado más de 230 millones de árboles en el Israel de hoy. Cuarta señal, la restauración de la tierra prometida a Israel, la restauración de esa tierra. Quinta señal, dice Ezequiel 36:33, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Ezequiel 36:33. Isaías 54:2 al 3 dice que hará ensanchar a la nación hebrea. Habitará las ciudades asoladas, dice. O sea, como fueron deshechas esas ciudades, Dios volvió a que se volvieran a reconstruir, y se reconstruyeron cantidad de ciudades. Usted alcanzó a ver unas reconstruidas ya, como Nazaret, pero fueron deshechas cuando cuando llegó el Imperio Romano y destrozó por montones de cosas, porque ellos sospechaban que había oro guardado, y por buscar el oro acabaron con... Impresionante. Restauración de antiguas ciudades y el surgimiento de nuevos pueblos y ciudades. Quinta señal que tiene que ver con Israel. Sexta señal. Lucas 21:24. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21:24. Jerusalén ha sido gobernada y hollada por los gentiles desde Nabucodonosor, desde el rey Nabucodonosor de Babilonia, que la invadió hace más de 2700 años. Pero ahora, cuando ocurrió todo esto, ha vuelto al dominio de los judíos Israel. Ahora son los judíos los que están controlando y dominando Jerusalén e Israel. Sin embargo, falta una parte. O sea, lo sexto es la reconquista de la ciudad de Jerusalén. Realmente la ciudad de Jerusalén ahora ya es de los judíos. Sin embargo, falta algo. Está la sexta señal. La reconquista de los judíos de Jerusalén, la vuelven a tomar, la tomaron otra vez. Séptima señal, la reconstrucción del templo. La séptima señal no se ha cumplido, porque ese templo es clave para el tiempo final. Ese templo fue construido de la forma en que Dios dijo que se construyera. Es el único templo en el mundo que fue construido porque Dios dijo cómo se hacía.
Los demás, estos son hechos porque un arquitecto o alguien llegó y lo diseñó, pero el de allá dijo Dios cómo hacerlo. Asombroso eso. Amén. Ese templo fue destruido y ellos están desesperados por volverlo a hacer. El templo, el que construyó Salomón. Ese templo lo quieren volver a hacer los judíos. Están tan desesperados por volverlo a hacer que prácticamente en preconstrucción ya está una parte del templo, o sea, ya está hecho, solo es ponerlo en el lugar, pero no lo pueden poner en el lugar porque allí donde va el templo está una mezquita de los árabes. Allí está una mezquita en pleno Jerusalén. ¿Ustedes la han visto la foto? Ahorita vamos a ver. Entonces, en esa mezquita adoran a Alá, otro Dios, y en plena Jerusalén. Así de que algo va a pasar, ¿sí? Parece que los judíos están esperando una señal de Dios para ellos destruir esa mezquita o quitar esa mezquita. Algo va a pasar porque ellos están desesperados por volver a construir el templo. En ese templo, ¿qué van a hacer los judíos? Van a volver a matar corderos, van a volver a degollarlos, van a volver a presentar sangre, van a volver a presentar ante Dios sacrificio y holocausto. ¿Se acuerda que ya el mismo Dios había dicho en Isaías, sacrificio y holocausto ya no quiero? No quiero nada de eso. Dios dijo, ya no más de eso. Pero los judíos van a volver a hacer eso en ese templo. ¿Por qué Dios no quiere ese templo? Porque no es para Él. Aunque los judíos creen que lo van a hacer para Él, pero no es para Él. ¿Por qué no es para Él? Porque Dios ya envió su cordero y ya no quiere más sacrificios. Dios envió su cordero es Jesucristo. Él se sacrificó en la cruz por nosotros. Ya Él no quiere que nadie más haga sacrificio en la tierra. Por Jesucristo somos salvos, por la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando usted va a Mateo 24, vamos a Mateo 24, cuando usted va a Mateo 24, usted entiende lo que Jesucristo le llamó la abominación desoladora. Mateo 24, vaya a Mateo 24. En Mateo capítulo 24 dice lo que Cristo le llamó la abominación desoladora. Por tanto, cuando veáis, Mateo 24:15, Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea que el templo lo vuelven a hacer los judíos, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando de Judea, de Jerusalén, de la tierra de Israel. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Abominación desoladora es que el mismísimo anticristo va a entrar a ese templo. El diablo en persona va a entrar a ese templo a que lo adore la gente y los judíos. El diablo en persona, o sea el anticristo, va a entrar a ese templo y la Biblia le llama la abominación desoladora. La abominación desoladora. Por eso será tan grave que dice que los que estén en Judea en ese momento, ¿qué tienen que hacer? Tienen que huir a los montes. ¿Ve? Allí va a haber una guerra tremenda. La última guerra mundial será en la tierra de Israel. Allá hay un lugar que se llama Masada, Megiddo o el Armagedón. En esa tierra dice que habrá una guerra tan impresionante. En la Biblia menciona esa guerra. Dice que la sangre de los
el enfrentamiento entre hombres y tantos muertos, la sangre llegará al freno de los caballos, a la altura del freno de los caballos. Y usted sabe que los caballos no tienen el freno sino en la boca. Entonces, a la altura de la boca de los caballos, hasta ahí llegará la cantidad de sangre que habrá en el Armagedón. En la tierra de Israel será la última guerra mundial. Vendrá Gog y Magog, vendrá Rusia, China, vendrán las potencias a tomar esa tierra. Entonces allí es donde dice ese pasaje: pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Tremendo. Y tiene que ver en esa tierra, en Israel. Amén. Como aquí mencionan al profeta Daniel, yo quisiera que viéramos una explicación de lo que el profeta Daniel dijo de las semanas, de las 70 semanas. Vamos a ver una explicación en video de lo del profeta Daniel. Vamos a ver esa explicación, es absoluta. Toca estar alerta. Yo le digo cuando ponga pausa, ¿sí? Ezequielillo, yo le digo pausa y entonces usted lo para y luego seguimos, ¿ya? Hay que darle un volumen suave, pues medio, volumen medio. Vamos a mirar este video sobre la profecía del profeta Daniel. El pueblo de Israel dice al mundo por una revelación de Daniel, al profeta Daniel, por medio del ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando de Jerusalén. ¿Sabías que de estas 70 semanas, 69 ya han sido cumplidas al pie de la letra? La semana 70 va a ser la tribulación, la gran tribulación. Punto. Para ellos no. Cuando ellos hablan en el sentido profético, una semana puede ser de 7 años. ¿Me comprenden? En el sentido profético, una semana son 7 años. 7 años, una semana. Cuando el profeta Daniel habló de esta profecía de las 70 semanas, está hablando en semanas de años. Semanas de años. El primer periodo de esas 70 semanas, sí, 7 semanas desde la orden para edificar a Jerusalén. Mire, duración 7 semanas, primer periodo. Segundo periodo, 62 semanas hasta la entrada de Cristo en Jerusalén, cuando llega el Mesías príncipe, el Mesías rey, es el segundo periodo, 62 semanas. Si usted multiplica 62 por 7 años, le va a dar una cantidad de años desde cuando sale la profecía del profeta Daniel hasta cuando llega Jesucristo a Jerusalén. Tremendo, ¿no? ¿Cómo tiene que ver todo lo de la Biblia con esa tierra? Amén. Luego sigue la dispensación de la gracia, que son 2000 años. O sea, es como un stop que hizo Dios. Nosotros no podemos decirle a Dios: vea, usted tiene que hacer esto y esto porque usted lo dijo aquí. Pero ¿y qué pasa con la gracia y la misericordia de Él? A veces nosotros nos quedamos asombrados cuando Dios da un tiempo más grande del que nosotros mismos pensamos. Les voy a dar un ejemplo. A veces nosotros conocemos gente como el hijo pródigo, que llega y se tira y dilapida completamente su herencia. A veces conocemos gente como él. Conocieron de Cristo, se alejan del Señor y uno los ve por ahí y los deja de ver 1 año, 2 años, 5 años. Sí, uno dice: fulano de tal, se tiró al charco, se tiró al mundo, ese era cristiano y no, se anda haciendo un montón de cosas. Y uno de pronto calcula: yo creo que ese no le va a ir bien. Y uno calcula eso como cristiano, uno dice: no creo que le vaya bien, porque con todas las cosas que anda haciendo y conoció de Cristo, se lo encuentra uno 10 años y el tipo no tiene ni gripa, no tiene flu. 10 años. Después se lo vuelve a encontrar uno 15 años, se lo vuelve a encontrar uno 20 años. Y uno dice: pero el tipo se alejó de Dios, está haciendo maldades y no se muere. A veces el cristiano es así, es muy fuerte, así,
muy hacha. Pero yo quiero decirte que esa es la bondad de Dios. Hay gente que uno se sorprende. Dice, pero esa persona haciendo y deshaciendo y todavía respira. ¿Sí me entiende? Todavía respira. Y son gente que quisiera el cristiano a veces decir, pero ese ¿por qué no le pasa algo? Y usted los ve enteritos. Porque Dios sencillamente a quien quiere le da misericordia. ¿Sí? Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, así dice el mismo Dios. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca, así dice Dios. O sea, es cuando Él decide eso. O sea, que no es por nosotros y nuestro desespero. De pronto alguien nos hizo algún daño, nos hizo algo malo y uno dice, bueno, yo no le deseo nada malo, pero yo sé que le va a ir mal. Todos somos así, todos somos del mismo material. Y uno dice, yo sé, no le deseo nada malo, ojalá Dios quiera no le pase nada, pero yo sé que le va a pasar algo porque con todo lo que ha hecho ese asqueroso, entonces uno, ¿me entiende? De todas maneras, nosotros no tenemos que hacerle mal a nadie, ¿no? Sencillamente cada quien, sí, según sus obras. Cada quien recibe que son sus obras. Pero a veces nosotros quisiéramos que fuera más rapidito, que recibiera más rapidito. Pero no depende de nuestro tiempo. Dígale al de enseguida, tu tiempo no es el de Dios. Dígale, tu tiempo no es el de Dios. ¿Sí me entiende? El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Así que tú y yo no podemos forzar a que ya tienen que, Señor, ¿por qué no le partes una pata a fulano de tal que ha sido tan malo? Y resulta que anda derechito con sus par de patas. Bueno, torcidito con su par de patas. Pero la verdad no es lo que nosotros deseemos, no es lo que, sencillamente Dios tiene su manera de hacer las cosas y es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Entonces, como Él es soberano, Él determina las cosas, pero créame, aprendamos de la enseñanza de Jonás, porque Jonás le tenía rabia a Nínive. Y Jonás, Dios le dijo, vaya, dígale a Nínive que se arrepienta, que yo voy a tener misericordia de ellos. Y Jonás veía tanta maldad en Nínive que dijo, no, yo que lo voy a avisar a la gente, esa gente tiene que, mejor dicho, cortarles la cabeza, pero ya. Y Jonás no quiso ir a obedecer a Dios y se fue en un barco lejísimo de la voluntad de Dios. Y por allá los estremeció. Dice, ¿esto de dónde salió? Dijeron los capitanes, la gente de la embarcación, ¿qué pasó? ¿Si de dónde? Si estaba lindo el cielo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasará? Esto tiene que ser alguien, algo está pasando aquí. Entonces dice, es mi Dios, dice Jonás, me está buscando a mí. Tírenme al agua. Y entonces dicen ellos, no, pero si así bravo contigo, ¿cómo que nos va a hacer a nosotros si te tiramos al agua? No, tírenme, que el problema es conmigo, tírenme. Así que lo tuvieron que tirar a Jonás, se calmó el mar, se lo tragó el gran pez a Jonás, va él cuando ya está adentro, como no hay luz ni nada, él siente que lo quema, los ácidos del estómago, y él pensó que cayó en el Seol, cayó en el infierno. Entonces él empieza a clamarle a Dios por misericordia, y cuando pide misericordia, el gran pez lo vomita en la playa. Y ya todo vuelto nada, Jonás, y quemado por el ácido del estómago del pez, entendió que así como Dios tiene misericordia de él, también quiere tener misericordia de Nínive. Entonces él fue y así todo vuelto nada, dice, Nínive, si ustedes no se arrepienten, van a ser pulverizados. Y dice la Biblia que en Nínive todos se arrepintieron, todos, desde el mayor hasta el menor, todos entraron en ayuno y cilicio y le pidieron perdón a Dios y Nínive se salvó. Y Jonás no quería que Nínive se salvara. Por eso nosotros como cristianos debemos aprender la enseñanza de Jonás. No depende de mi misericordia, depende de la misericordia de Dios. ¿Sí me entiende? No es que yo sea el que diga, Señor, fulano de tal se merece tal cosa, hacele de una vez. No, eso no depende de nosotros. Así tengamos rabia con alguien, un hombre, una mujer, alguien te hizo daño y uno dice, Señor, pues sinceramente yo no le deseo mal, pero pues tú ya viste lo que hizo, dale su garrotazo, pero feo, fuerte, duro, que sienta. Pero no obra la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. O sea, nuestra ira no hace que Dios haga algo, no. Uno perdona y Dios se encarga. ¿Sí? Entonces Dios ha esperado todo este tiempo. Mira, todo este tiempo ha esperado Dios
Y ese se llama el tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Allí en esa dispensación de la gracia, después de que Cristo partió y está sentado a la diestra de los padres, ahora es el tiempo de la iglesia. Son 2 días, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y al tercer día el Señor se levantó, al tercer día. Así que nosotros estamos entrando en ese tercer periodo, cuando va a venir la tribulación, la gran tribulación. Ese es el tercer periodo que está por empezar. Sigamos aquí en el video. Mire la flechita, estamos en el presente, la flechita que está abajo. Señor Jesucristo a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice. Todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos, dice. Faltan 3 eventos apocalípticos para que todo esté cumplido antes de comenzar la gran tribulación. El rapto de la iglesia, en 1 Tesalonicenses. La invasión de Gog y Magog a Israel. Gog está representado por Rusia. Y la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Los 3 eventos que faltan. Allí está lo de la higuera, la parábola de la higuera. Esa generación que vio restaurarse a Israel de nuevo en su nación, no pasará hasta que llegue entonces esto. 70, 80 años. Eso ya lo vimos, mira, en mayo 14, mira, entonces se estableció el Estado de Israel. Una generación en términos bíblicos. Si no podemos decir fecha, ¿no? Porque ni Cristo la dijo. ¿Me entiendes? Solo Dios Padre, así que nadie puede meter en el terreno de decir tal día, tal mes, tal año. No se puede meter uno en el terreno porque se mete en un lío con Dios. Así que yo jamás diré ninguna fecha porque no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí podemos ver es el tiempo y lo que se ha cumplido y lo que falta. Lo vamos viendo. Hay 3 cosas que van a ocurrir. Por eso a mí me encanta que lo primero sea el rapto de la iglesia, para que nosotros no pasemos todo eso que viene, que no pasemos por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Díganle de enseguida, yo no quiero estar cuando pase todo ese montón de cosas que viene. Quiero estar es con el Señor de una vez, diga. Gloria a Dios, gloria al Señor.
Nadie puede ponerle a la palabra, nadie puede quitarle, porque hay maldición para eso. Por eso no entremos en ese terreno. Una generación puede ser 70 o 80, no 70 solamente, porque el Señor dijo que unos durarían hasta 60, 70 y otros 80. Entonces no se puede precisar exacto 70. Ahí está sacando cuentas, pero yo no me atrevo a sacar cuentas. No me atrevo a sacar cuentas. Está profetizado un pacto entre Israel y el anticristo, un pacto de paz. Acuérdese que va a haber una construcción de un templo, el tercer templo. Sígalo, no lo pare. La construcción del último templo, que realmente ya no va a ser para Dios. Entonces el anticristo está interesado en eso. Por eso va a haber una especie de tratado de paz entre el mismo Israel, como está ilusionado con su templo, y el mismísimo anticristo. El Domo de la Roca se llama el lugar donde está ubicado, en el Monte Santo, en el Domo de la Roca. Ahí está la mezquita. Ya están los planos, ya está la institución, ya están los sacerdotes listos en Israel. Los árabes no pueden contra Israel a nivel militar, por eso sería necesario que se metiera una potencia, a otras personas, para poder hacer algo contra Israel, porque los árabes no pueden contra Israel. A nivel militar, Israel es peligrosísimo. Dios les ha dado mucho avance a ellos a nivel militar. El que escribió el video es fuerte, ¿no? Mete duro el mensaje. Pero pienso que sí se necesita que todos estemos muy alerta. ¿Cuántos dicen amén? Muy alerta. En estos tiempos, quiero decirle que la actitud correcta, digamos, para este tiempo es que todos nosotros estemos muy aferrados del Señor Jesucristo. Amén, muy aferrados. Cuando yo digo aferrados, no es que a usted le caiga bien el Señor. No es que de vez en cuando usted tenga algo que ver con Él. No, ese no es aferrado. Aferrado es aferrado.
¿Me comprende? Es que uno no se suelta del Señor, no se suelta todo el tiempo. Usted no tenga una mañana sin conectarse con Él, no tenga un día sin conectarse con Él. ¿Me comprende? Volvámonos muy, muy aferrados del Señor. Es la única forma en que nosotros vamos a tener como esa revelación del Señor por su Espíritu, de el tiempo en el que estamos y la actitud correcta para vivir como este tiempo lo demanda. ¿Estamos de acuerdo? No queremos que usted esté nervioso o nerviosa por lo que viene, porque al fin y al cabo, gloria a Dios, si estamos aferrados de Cristo nos vamos en el rapto. Dígale de enseguida, yo me voy en el rapto, dígale, yo me voy en el... La clave es estar totalmente aferrados del Señor. No permita que algo lo desvíe, que algo lo desoriente. Amén. A usted le pueden fallar hermanos cristianos, pero a usted no le falla Cristo. A usted le puede fallar la iglesia, pero a usted no le falla Cristo. Donde haya seres humanos, allí habrán fallas, pero a usted no le falla Cristo. Sí, el Señor no te falla. O sea que nosotros no midamos nuestra fidelidad al Señor por los errores de los demás. Le repito, no midamos nuestra fidelidad al Señor por los errores de los demás. Porque el hecho de que yo me presente ante el Señor un día y diga, yo no lo seguía a usted porque es que fulano hizo cosas malas, fulana también y fulano, y eso eran pastores, y entonces por eso yo me tiré al charco. Eso no es justificación para mí ante Dios. El Señor le cobrará a esos y a mí también, por aparte. Yo no puedo ser supervisor del testimonio de los demás. Yo respondo por mí. O sea, yo tengo que decirle al Señor, Señor, hice esto y esto, no porque fulano se portó mal, no, yo hice esto y esto porque a mí me dio la gana. Yo tengo que decir la verdad. ¿Me comprende? Yo no voy a responder por otros y otros no van a responder por mí. Cada quien se presentará frente al Señor y el Señor ni siquiera lo dejará hablar, sino que pasará tu vida frente a ti como una película. Y entonces solo se ve el dedito cuando dice allá o allá. Ahora, el que tiene a Cristo en su corazón no tiene que ir al juicio, pero hay que vivir aferrados de Él para no ir al juicio. O sea, uno se aferra de Él para no tener que pasar un montón de problemas. Se aferra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a orar, de ese aplauso al Señor, aleluya, gloria a Cristo. Vamos a orar por la familia, o sea, por nosotros, la familia de la fe, por nosotros, por nuestros hogares. Vamos a orar para que el Señor nos tenga por dignos, que seamos tenidos por dignos de ser rescatados, de ser raptados. Que el Señor no permita que pasemos por esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero, como dice Apocalipsis 3. Vamos a orar por nosotros, nuestra familia, nuestro hogar, la familia de la fe. Y segundo, vamos a orar por Israel. Varios varones de aquí a la iglesia ahora vamos a tomar la bandera y vamos a orar por ellos. Le voy a contar un acto profético que se hizo hace siglos atrás, cuando Jacob estaba tan anciano. Él cruzó sus brazos para bendecir una bendición del mayor y del menor. Y en lugar de tomarla del mayor primero, porque así se acostumbra en Israel, primero el hijo mayor y luego los demás hijos se bendicen. Pero él cruzó los brazos y dio la bendición del mayor al menor y del menor al mayor. Nosotros éramos los menores y ahora hemos venido a ser los mayores. Nosotros ahora somos los mayores. Ahora nosotros oramos por Israel. Israel debiera orar por nosotros, porque ellos eran los mayores. El llamado llegó a ellos, la escogencia llegó a ellos, los pactos llegaron a ellos, las promesas llegaron a ellos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, el Señor Jesucristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Denle ese aplauso al Señor, amén, aleluya, gloria a Cristo. Ahora nosotros somos los hermanos mayores, éramos los menores, pero eso fue un acto profético, ese cruzar de los brazos, cuando fue a bendecirlos a ellos, ¿sí? Y entonces le dio la bendición del mayor al menor y del menor al mayor.
Así que nosotros oramos por Israel ahora. Por eso vamos a orar por la familia de la fe. Vamos a desatar la protección de Dios sobre nosotros en este tiempo final. Pero también oraremos por ellos, ¿me entienden? Porque sea como sea, al final de los tiempos, cuando ya no esté la iglesia cristiana verdadera, la que está aferrada de Cristo, los que van a predicar en el mundo entero son los judíos. Los que van a predicar en el mundo entero y van a ser perseguidos por la bestia son los judíos. 144,000 judíos predicarán el evangelio en el mundo entero y serán perseguidos por la bestia, pero no podrán ser asesinados. Dios los va a librar. Están sellados por el Espíritu Santo de Dios. Pero esos 144,000 entrarán en acción cuando se vaya la iglesia de Jesucristo, cuando nos vamos. Ellos entran en acción a predicar en el mundo entero. O sea, ellos van a hacer al final lo que debieron hacer al principio. ¿Entienden? Ellos debieron estar predicando del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos debieran estar predicando, pero no lo están haciendo. Entonces lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos, los que vinimos a ser los mayores ahora. Por eso yo le ruego el favor, vamos a ponernos en pie y vamos a orar por toda la familia, por usted, por su familia, por su hogar, por sus hijos. El tiempo que viene es maravilloso para los hijos de Dios, diga. Para los hijos de Dios el tiempo que viene es maravilloso. Dígalo otra vez, para los hijos y las hijas de Dios el tiempo que viene es maravilloso. Pero para el que está lejos de Dios, dígame, eso sí es duro. Lo que viene es difícil. Para los que están lejos de Dios, no tienen nada con Dios, es difícil el tiempo que viene. Tremendo, bendito sea el Señor. Vamos a orar por las familias. Gloria a Dios, iglesia. Antes de que oremos, vamos a orar con entendimiento, amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es el significado del pueblo de Israel. No es que nosotros vamos a obligarlos a judaizar, no es que el pastor y la pastora ya se volvieron judíos, ¿no? Sino que amamos al pueblo de Israel. ¿Y por qué debemos amarlo? Dice la palabra de Dios en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren serán maldecidos, los maldeciré. Dios dice que debemos orar por Israel. ¿Es la nación amada de Dios? ¿Perfectos? No. Son amados por Dios como nosotros, perfectos no, pero somos amados por Dios. Todos tenemos un ejemplo muy claro y lo vimos públicamente y mundialmente. Hubo un presidente de una nación que se levantó y voz en cuello maldijo a Israel. Lo maldijo con todo su corazón y dijo que aún desde sus entrañas maldecía al pueblo de Israel. Lo dijo públicamente, se alió con los enemigos de Israel, visitó a los enemigos de Israel. Y por todos los medios de comunicación este presidente de esa nación se dedicó a maldecir al pueblo amado de Dios. Y todos nosotros sabemos cómo terminó ese presidente, que fue Hugo Chávez. Cómo terminó, cómo está ese país y cómo está esa nación de Venezuela, que clamamos que Dios tenga misericordia por ellos. Así que miren la importancia y lo valioso que es que nosotros como iglesia ahora que nos ponemos en pie y que vamos a orar por Israel y que vamos a bendecir a Israel, lo hagamos con todo nuestro corazón, porque Dios dice que Dios va a bendecir. Imagínense, el mismo Dios va a bendecir a todo el que bendiga al pueblo de Israel. Pero no es una bendición de dientes hacia afuera, no es decir, Señor, yo bendigo al pueblo de Israel porque tú me vas a, o sea, como por un interés, no. Es hacerlo con entendimiento y con el corazón. Todas las naciones tienen su celebración especial para el día de su cumpleaños, de su aniversario, para su independencia, así como aquí en Estados Unidos el 4 de julio. El pueblo de Israel, de todas sus celebraciones y de todo lo que ellos hacen, ellos prenden 12 antorchas, una antorcha por cada tribu de Israel, y la prenden en señal de que Dios es su Dios. Hoy vamos a hacer una oración especial y vamos a hacer un acto simbólico. Hemos escogido 12 varones de la congregación, se les va a entregar una especie de antorcha. No es una antorcha porque pues el sitio no lo permite, pero tenemos algo simbólico que vamos a estar orando por el pueblo de Israel. Pero por eso yo quería compartírselo, para que lo hagamos con el corazón y con entendimiento, iglesia. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Levanta tus manitos allí donde estás.
Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por habernos escogido, Señor, desde antes de nacer. Diga, gracias por habernos escogido desde antes de nacer. Así como a Israel lo escogiste un día, Señor, pero también nos has escogido a nosotros para mostrar tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu fidelidad, tu bondad, para mostrar tu rectitud, tu santidad, tu luz. Señor, gracias porque somos elegidos tuyos, escogidos tuyos desde antes de nacer nos elegiste. Te damos la gloria a ti, mi Dios, y las gracias con todo nuestro corazón. Y en forma de agradecimiento queremos decirte que nos ayudes, Espíritu Santo, a perseverar. Que no permitas que el diablo nos enrede, nos engañe, nos desvíe. No permitas, Señor, que el mundo nos engañe, nos enrede, nos desvíe. No permitas, Señor, que la carne nos enrede, nos engañe, nos desvíe, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, danos revelación. Coloca en nosotros, enciende en nuestro corazón ese fuego por ti, Señor Jesucristo. Que haya ese fuego verdadero, esa pasión por ti, Señor. Que no seamos desviados. Ayúdanos a aferrarnos plenamente de ti, Señor, en este tiempo y en el venidero, Padre. Declaramos rodeada nuestra vida, nuestros seres queridos, nuestro hogar, los hermanos en Cristo y las hermanas en Cristo verdaderos, Señor, aquí en la iglesia y a nivel local, regional, nacional y mundial. Los declaramos rodeados por un muro de fuego divino. Declaramos nuestros hogares y familia, nuestros seres queridos, nuestra descendencia para siempre rodeada por ti, cubierta por tu ejército de ángeles guerreros, señalada por tu sangre, cubierta por tu sangre, liberada por tu sangre, limpiados, protegidos por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Proclamamos, Señor, que es tu protección sobre nuestras vidas, sobre nuestros seres queridos en el pasado, sobre nuestros seres queridos en el presente, sobre nuestros seres queridos en el futuro. Declaramos tu protección, tu escogencia, en el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Atamos toda fuerza maligna que quiera enredarnos, engañarnos, desviarnos, enredarnos. Están atados y vencidos en el pasado, presente y futuro. Dígalo conmigo y los echamos fuera, 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 fuera de nuestro camino en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Declaramos, aleluya, que nuestro corazón le pertenece a Dios. El corazón de nuestro hogar, de nuestra familia le pertenece a ti, Señor Jesucristo. A Dios para siempre. Toda mi vida, mi casa, diga, para siempre, para mi Dios, para mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, séllanos. Espíritu Santo, séllanos, dirígenos, guíanos todo el tiempo, nuestra vida, nuestros hogares. Jesucristo es el Señor de mi casa para siempre. Gobierna mi casa, mi hogar, mi descendencia para siempre. A tu iglesia verdadera, gobiérnala para siempre, Señor Jesucristo, en el mundo entero. Que seas tú siempre la cabeza. Señor Jesucristo, gobiérnanos, nuestra mente, corazón, espíritu, alma y cuerpo, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Que todo nuestro ser sea gobernado, regido, enseñoreado por ti, Señor Jesucristo, para siempre. No solo nuestras vidas, sino nuestros hogares, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, bisnietos, bisnietas, todas nuestras generaciones, para ti, mi Dios, guardados, protegidos en el hueco de tu mano, mi Dios, para siempre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Escogidos por ti, Señor, escogidos por ti para siempre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a llamar a Juan Guillermo. Venga, Juan Guillermo, Luis Carlos, David, Wilmar, Ezequiel, Héctor, Rafael, Miguel, el abuelo Ismael, Daniel, Charlie, Jubel. Los llamamos a que primero vamos a tomar la bandera, amén, de Israel, pero no con la base, exacto. Así, venga, tráigala hasta acá está el centro, aquí al centro, amén. Allí, mira, allí. Y entonces vamos a tratar de entre todos tomar, exacto, póngala allí en la mitad, así, pero téngala en la mano. Y entre todos vamos a extender nuestra mano. Y los varones, venga, hágase alrededor agarrando la bandera. Puede ser de allí o del asta, donde sea. Vamos a orar por Israel. Pongan las manos al frente, amén, de Israel.
Tiene que tocar aunque sea el tubo, abuelo. Juel, el tubo, ¿lo está cogiendo? Amén. ¿El abuelo también? Sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por Israel, amén. Esto es un acto, mira, que hacemos de amor por ellos. Lo que usted ha sentido a veces por sus hijos, Dios lo siente por ellos. ¿Me entiende? O sea, lo que usted a veces siente que sus hijos como que se alejan un poquito y usted quiere que no se alejen, Él siente eso por ellos, ¿me entiende? El mismo Pablo, el apóstol Pablo, llegó a decir que él se haría lo que fuera por ellos, por la salvación de ese pueblo. Y Moisés, cuando Dios iba a arrasar con el pueblo, cuando estaban adorando un becerro, Moisés se tiró al piso y le pidió a Dios que más vale lo quitara a él, pero no a ese pueblo. Moisés. Y el apóstol Pablo llegó a decir que lo que fuera por el pueblo hebreo, lo que fuera, él haría lo que fuera con tal de que ellos se salven. Amén. Así que eso es un amor impresionante el que tiene Dios. Y yo diría que Dios Papá es su relación con ellos, pero Dios Hijo, Jesucristo, es su relación con nosotros, con la iglesia. Pero Papá Dios, cuando habla de esa nación, habla de Jerusalén como una mujer, como su esposa. Papá Dios habla de Jerusalén como una mujer. O sea que es una cosa muy fuerte, ¿me entiende? Lo que hay con esa nación. Eso que usted ve allí es un talif. Es la única nación en el mundo que tiene un talif. Un talif es lo que usan los hebreos para ponérselo aquí arriba y orarle a Dios. Esa bandera es un talif. Por eso tiene las dos barras azules a los lados. El símbolo de la estrella ya es para lo de David, pero eso de que tenga esas dos barras es un talif, es lo que se usa los judíos para orar a Dios. Se lo ponen aquí y se cubren la cabeza también, en señal de que tienen una autoridad superior sobre ellos, la autoridad de Dios. Ellos se cubren hasta la cabeza para orar. Eso es un talif. Esta bandera es un talif para orarle a Dios. Es la única nación del mundo que tiene un talif como bandera, que tiene algo para orarle a Dios. Toda esa nación tiene que ser así, todo es así, lo de ellos todo es con Dios. Por eso es tan diferente y es necesario que oremos por ellos. Como dijo la pastora, no nos queremos volver judíos ni somos judíos. Sencillamente hemos aprendido en la Biblia, ¿me entiende? Que Dios, a través de todo lo que le ha pasado a ellos, nos ha enseñado a nosotros muchas cosas. Amén. Y que Cristo mismo vuelve a esa tierra, vuelve ahí al monte de los olivos. Allí vuelve Él y allí volveremos con Él al monte de los olivos, a Jerusalén. Extiende tus manitos al frente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la escogencia que has hecho, Señor, de Israel, por tu misericordia con esa nación. Padre, tantos años, Señor, tantos siglos, Padre, tantas cosas que han pasado con esa nación, Padre, pero tu amor no ha disminuido por ellos, Padre. Tu amor no ha disminuido por ellos, mi Dios. Has seguido amando esta nación, Padre, a pesar de errores y fallas durante tantos siglos, pero tu amor no ha disminuido por ellos. Tú sigues amándolos, tú sigues teniendo misericordia con ellos. Te pedimos de tu perdón a través de Jesucristo por ellos. Pedimos de tu misericordia, tu benevolencia, que tu benevolencia los alcance, que esa misericordia que nos ha alcanzado a nosotros también los alcance a ellos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Líbralos, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Líbralos a todo Israel, Padre. Ten misericordia con ellos, rescátalos, Padre. Rescátalos de todo lo que viene, Señor. Rescátalos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Guárdalos, líbralos. Toda la descendencia de Israel, los niños de Israel, los nietos, los bebecitos de Israel,
Las bebecitas de Israel, guárdalos, mi Dios, rodéalos de tu bien, de tu misericordia, de tu ejército. Líbralos, Padre. Atamos todo principado, potestad, gobernador de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda fuerza maligna de destrucción en contra de Israel. Están atados, están ligados, están vencidos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y los echamos fuera, 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 fuera a los profundos abismos, lugares de donde no salgan jamás. En el nombre del Señor Jesucristo proclamamos de la protección, de la gloria de Dios sobre Israel, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que brille tu luz, que tu gloria se manifieste, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y dijimos amén. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Vamos a ponerla ya. Vamos a traer cada uno de ustedes tome uno de las velitas y vamos a orar por el nombre propio de cada tribu. Amén. Tome una de los como antorcha, ¿no? La manera de decirlo sería una antorcha. Ellos lo celebran así los hebreos. Hágase allí en una sola línea, o si usted gusta puede formar un círculo, porque son una familia ellos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso, forma el círculo, amén. Son 12, ¿no? 12. Va a sonar el shofar. Vamos a ver si lo sabe sonar, ¿sí? Vamos a ver, concéntrese, Wilmar de Dios. Esa es la manera en que ellos convocaban a la asamblea, a la reunión, también al alarma cuando había un peligro. Ellos lo utilizaban para varias razones, el shofar. Los judíos, los hebreos. Vamos a orar por cada tribu, son 12 tribus. Padre, oramos por cada una de las tribus de Israel. Cada una de estas tribus tendrá una representación de 12,000 niños escogidos, varones, por ti, para predicar el evangelio al final de los tiempos, Señor. Oramos por esa descendencia santa, varones santos, consagrados a ti, Señor. Oramos por ellos, que los guardes y los libres, a sus mamás, sus papás, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Protege, Señor, a los niños que habrán de predicar, Señor, el evangelio, estos jóvenes santos, consagrados a ti, mi Dios, al final de los tiempos. Oramos por la tribu de Benjamín, de José, de Neftalí, de Aser, de Gad, de Judá, de Zabulón, de Leví, de Simeón, de Dan, de Rubén, de Isaacar, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, por su descendencia, por los 12,000 de cada tribu. Los declaramos rodeados y protegidos, arriba y abajo, adelante y atrás, a derecha e izquierda, día y noche, instante tras instante, rodeados y protegidos por millones de ángeles guerreros y ministradores. Atamos todo espíritu inmundo del anticristo, de la bestia, del falso profeta, toda fuerza maligna que quiera destruirlos, a esta descendencia de cada tribu, Señor, escogidos por ti. Estos 12,000 de cada tribu están atados, están ligados, están vencidos. Toda fuerza maligna que quiera destruirlos en el pasado, presente y futuro, y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo los echamos fuera, fuera,
fuera, fuera a los profundos abismos, lugares de donde no salga jamás. Declaramos tus ángeles guerreros y ministradores protegiéndolos. Rodea y protege toda esta descendencia, Señor, de las 12 tribus de Israel. Los declaramos guardados y protegidos por ti. Que tu maravillosa voluntad se pronuncie, se realice, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este tiempo y en el tiempo que viene. Que todo lo que tú has determinado sea realidad, Padre. Que toda la voluntad tuya perfecta se realice en el presente y en el futuro, para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y los hijos y las hijas de Dios dijimos amén, aleluya. Dale ese aplauso a nuestro Dios. Gloria a Cristo para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Levanta tus manitos, diga: gracias, Señor, porque me escogiste para ti, mi Dios. Y junto con Abraham, yo soy descendencia de Abraham en la fe, diga. Y a mí también me dijiste, Señor, como a Abraham y como a ellos. A mí también me dijiste: te bendeciré y serás bendición. A mí también me dijiste, Señor, porque soy descendiente de Abraham en la fe, que tú me bendices para que yo sea bendición. Diga: a mí Dios me dijo: te bendeciré y serás bendición. Dígalo otra vez: a mí Dios me dijo: te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Denle ese aplauso a nuestro Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Tome asiento un segundito. Gloria a Dios. Dios les bendiga, familia. El tiempo que viene ahora, el momento que tomamos como familia, siendo uno delante de nuestro papá precioso. En el momento que el pastor también compartía la palabra, él compartió un versículo donde se habla de la venida de Cristo, que vino a los suyos y no les recibieron. Mas a los que les recibieron, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios, como hijos, no hay una cosa más hermosa que podamos hacer, que es obedecer. Yo recuerdo que una de las formas que mis papás, que mi mamá, que mi papá se sentían más agradados por mí era cuando yo obedecía. Independientemente sea lo que sea, obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandatos de nuestro papá, es una de las formas que llevamos adoración a Él, porque le agradamos a Él. Los diezmos y las ofrendas son una de las tantas formas en que obedecemos a nuestro papá. No porque se pare aquí una persona de carne y hueso, no porque se pare un pastor, una pastora y nos instruya y nos diga y nos explique, no por eso. Lo hacemos porque como hemos tomado la decisión de ser llamados hijos de Dios y recibimos a nuestro Señor y Salvador, obedecemos a nuestro papá. Amén. Así que en esta mañana, que ya creo que es tarde, de hecho, tomamos nuestro sobre de ofrenda o de diezmo, como representando a cada una de nuestras familias, nos ponemos de pie y juntos, siendo uno, porque no me canso de decir esa frase, somos uno con nuestro amado Señor Jesucristo, siendo uno vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que convenza en nuestros corazones lo real que son los diezmos y las ofrendas. Es para Él, es una forma de decir: papá, te obedecemos. Papá, esto es tuyo, es lo que te pertenece, lo que recibimos de tu mano. La forma en que tú provees a nuestra casa, la forma que tú provees a nuestro hogar, papá, el 10% de eso es tuyo y con mucho agrado lo depositamos en tu casa. Padre, te damos gracias, Señor. Aquí con nuestro sobre en nuestra mano, Dios, te bendecimos, Señor, en esta tarde ya. Padre, declarando, Señor, de que
como dice tu palabra, Señor, te obedecemos, Padre, pero creemos, Señor, en fe, Dios, que a través de este diezmo que ponemos, Señor, no solamente nuestra casa, Señor, es bendecida, Señor, sino también nuestra descendencia, Dios. Declaramos, Señor, que en nuestro hogar, Señor, siempre habrá sustento, Dios, de que nuestra familia nunca mendigará pan, Señor, de que la abundancia, Señor, siempre estará en nuestro hogar, Padre, porque somos obedientes a tu palabra, Señor. No permita, Señor, que te robemos, Señor. Hoy en este día, Señor, declaramos que tanto nosotros como nuestra descendencia, Señor, somos dadores alegres, Señor. Damos con gozo, Señor, damos con gratitud, Señor, porque tú, Dios, eres el que nos da la fuerza para el trabajo. Tú eres el que provee para nuestra casa, Señor. Tú eres el que pone, Dios, el alimento en nuestra mesa, Dios mío. Por eso te bendecimos y con un corazón agradecido, Padre, te damos, Señor. No solo por obediencia, Señor, sino porque queremos hacerlo con gratitud, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro gozo, Señor, y nuestro hogar están en tus manos, Señor. Hoy te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia las naciones, cambias el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios y por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Familia preciosa, y antes de darle paso al video de los anuncios, todas las personas que nos visitan hoy por primera vez, le damos la gloria a Dios por sus vidas. Sentámonos parte de la familia de Amor y Fe, somos uno, delante de nuestro papá precioso. Todas las personas que nos visitan por primera vez, en la parte de atrás está Didier y también está Angelila. Si pueden pasar con ellos, les vamos a dar un detallito